Vale, listo. Muy buenos días. En este video vamos a hablar acerca de un poco de los riesgos laborales, de los elementos de protección personal y algunos ejercicios prácticos. Para ello, pues vamos a empezar. Nuestros nombres son Estefanía Hoyos. y Lina Victoria Cerón Ballesteros. Entonces, inicialmente, para ver lo de los elementos de protección personal, vamos a revisar la resolución 2400, en el cual en el capítulo 4, perdón, en el título 4 nos habla pues de la ropa de trabajo, equipos y elementos de protección personal. Y bueno, de ahí ya seguidamente vamos a hacer ejercicios prácticos, revisando claramente por lo que nos recomienda la norma, los requisitos que se deben cumplir, y vamos a finalizar con una reflexión de un video propuesto por nuestro docente a cargo. Entonces, vamos a empezar. Bueno, aquí como podemos ver, en el título 4, como lo dice mi compañera, empieza con los elementos de protección personal, que son la ropa de trabajo y los elementos de protección. Entonces, para el capítulo 1 tenemos la ropa de trabajo. Entonces, en el artículo 60 nos dice, en todos los establecimientos de trabajo se suministrará a los trabajadores ropa de trabajo adecuada según los riesgos a los que estén expuestos y de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realice. Por eso es tan importante que las personas encargadas de esto sepan evaluar qué tipo de riesgo hay dentro de la empresa para saber exactamente qué equipos vamos a utilizar. Aquí, como lo dice mi compañera, es importante recordar que existen 5 riesgos laborales y cada riesgo, pues cada riesgo se clasifica de acuerdo a la función que cumple cada operario, cada trabajador. Entre más riesgoso o tenga un nivel de riesgo que afecte su vida mayor, pues vamos a requerir pues diferentes elementos de trabajo. Aquí pues también menciona que la ropa debe ser ajustada, no debe tener partes flexibles que cuelguen como cordones sueltos ni bolsillos demasiado grandes. Esto se da porque cuando tienen prendas que son sueltas o, por ejemplo los cordones se pueden enredar o pueden causar un accidente de forma pues mucho más grave. Por ejemplo, también la de las suelas de los zapatos. Si uno trabaja en un lugar que mantiene húmedo, pues no vamos a utilizar unos zapatos que tengan la suela lisa, porque eso pues puede llevar a un accidente. Bueno, vamos con el artículo 171. Aquí nos dice que las prendas de vestir sueltas, agarradas o rotas, corbatas, cadenas de llaveros o pulseras de relojes, etcétera, no se usarán en proximidades a los elementos en movimiento de las máquinas. Esto se puede generar porque si tenemos una prenda muy grande o por ejemplo un roto o tenemos algo que se pueda atorar, sabemos que en la parte laboral existen máquinas que son de tracción, que pueden, sí, pues pueden sujetar esas prendas y pues generar un accidente laboral. Eh, Seguidamente también tenemos que cuando las operaciones o procesos encierran un peligro de explosión o incendio, se prohibirá durante las horas de trabajo el uso de artículos como cuellos, guardavistas, viseras de cofia y armaduras, anteojos de celuloides u otros materiales inflamables. Esto pues porque al tener ese peligro pues podemos terminar más afectados al utilizarlo, o sea, no serían como tal elementos de protección. En el 173 habla de, se deberá usar de preferencias camisas con manga corta, no se deberán llevar en los bolsillos de las prendas de vestir objetos o puntas afiladas ni materiales explosivos o inflamables. Bueno, dice que las personas expuestas a polvos inflamables, explosivos o tóxicos no usarán ropa que tenga bolsillos, bocamangas o partes vueltas hacia arriba que puedan recoger dichos polvos. Esto se da porque si sabemos que de pronto hay un bolsillo, todas esas partículas de ese material particulado puede quedar almacenado en ese bolsillo. Y cuando la persona, el operario, pues vaya a hacer otras actividades que, por ejemplo, la hora del almuerzo o diferentes actividades extra,
ese material particulado que ha quedado almacenado puede generar pues un diferente accidente tanto dentro de la empresa como en, en otros espacios diferentes a la misma. En el artículo 165 dice, se prohibirá a las mujeres el uso de calzado de tacones altos en los pisos de los establecimientos industriales para evitar accidentes por tropezones o resbalones. Esto pues es que en las empresas, primero que todo, uno debe estar cómodo. Y los tacones pues tienen un uso diferente pues en otro tipo de situaciones en los cuales pues, en las empresas lo único que hace es generar riesgos. Por ejemplo, miremos un piso de las, ¿cómo se llama? Instalaciones industriales. No, pues, no. Pero no aparece. Bueno, no tenemos imágenes. No, pero ¿cómo es que se llama? Que eso. Por ejemplo, perfectamente si una mujer lleva o una persona en particular lleva zapatos de tacón eh, y las instalaciones de la planta son de este tipo, puede presentar un accidente, pues ya que como bien sabemos, el tacón al tener una punta tan delgada de diámetro tan pequeño, pues puede quedar atorada en estos orificios, generando pues un accidente o un incidente en la empresa. Ahora seguimos con el capítulo 2 que habla de los equipos y elementos de protección. Bueno, aquí dice que en todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo que reúna condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. Aquí los patronos pues hacen referencia a los dueños de la empresa que pues deben dar la dotación para sus empleados, ¿no? Aquí es importante también recordar que esta dotación sea de acuerdo al salario que tenga el operario y de acuerdo pues al país, ¿no? Como bien sabemos aquí en Colombia, cuando el sueldo es inferior a 2 salarios mínimos, la empresa o los dueños pues deben suministrar la dotación a los empleados. Obligatoriamente. En cambio, si tiene más de 2 salarios mínimos, ya la empresa tiene la decisión de tomar si sí les da o no. El artículo 177 dice, en orden de la protección personal de los trabajadores, los patronos estarán obligados a suministrar a estos los equipos de protección personal de acuerdo a la siguiente clasificación. Entonces vamos a hablar de la protección de la cabeza, que es esta parte de acá. Entonces, en el apartado A dice los cascos para los trabajadores de las minas, canteras, de las estructuras metálicas, de las construcciones y en general para los trabajadores que están expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o posibles caídas de los materiales pesados. Eso porque, por ejemplo, en las minerías ya sabemos que pues como se están cavando túneles debajo de la tierra, pues hay probabilidad de que parte de ellas caigan encima de los mineros. Vamos a ver los cascos de protección. Es supremamente importante utilizarlos porque el casco va a ayudar a expandir el impacto, es decir, si cae una piedra en un solo pedazo, pues va a ser un impacto de una fuerza mayor, pero si cae, el casco tiene la función de repartir toda esa fuerza en toda la cabeza, entonces generando que un impacto menor en solo un punto que puede generar generalmente fracturas o lesiones de forma pues más graves o más complicadas. Es un casco para mineros.
Entonces es importante que estos cascos pues sean de materiales livianos y que sean resistentes. Además, en caso de los conductores de la electricidad, no deben ser conductores de la electricidad y permeables a la humedad. Además, cuando se realicen estos cascos deben pues cumplir las normas del país en el que se están utilizando o las especializaciones técnicas internacionales. Por otra parte, están las cofias para las personas con cabello largo que trabajen alrededor de maquinaria y en aquellos establecimientos en donde se preparan comestibles, como por ejemplo, o drogas o comestibles. Aquí las cofias serán de material que no sea fácilmente inflamable y durables para resistir el lavado y la desinfección. Aquí es importante recordar pues que las cofias deben primero pues dar dos tipos de seguridad. La primera es para la parte operacional dentro de la planta y esto se da porque muchas veces y generalmente aunque bueno se presenta tanto en hombres como en mujeres, pues las mujeres al tener el cabello más largo se les puede enredar el cabello en una máquina pues generando un accidente. Y por otra parte, al tener el cabello suelto, se puede aumentar el riesgo de contaminación de alimentos por diferentes microorganismos, hongos, microorganismos como hongos, bacterias o virus, que generalmente se almacenan en el cabello. Bueno, en el apartado C ya hablan de la protección de auriculares para los trabajadores que laboran en lugares que haya mucho ruido y estén expuestas a lesiones auditivas, porque generalmente pues puede ser un ruido no tan duro pero constante. Esto puede generar a largo plazo pérdida auditiva. Entonces vamos a ver unos ejemplos de qué auriculares de protección para los oídos podemos utilizar, porque dependiendo del trabajo en el que esté especializada la empresa, se van a utilizar. Bueno, aquí es importante recordar que es supremamente importante utilizarlos, pues ya que va a absorber toda los auriculares tienen dos funciones. La primera es de ser, eh, la primera función es de ser, eh, van a absorber el ruido y otra por pérdida de transmisión. Entonces, pérdida de transmisión porque la parte de resina, por decirlo así, o de plástico, va a impedir el paso de las ondas hasta que lleguen al oído. Y la parte de espuma, que es la parte interna del auricular, va a ser de parte de absorción, ya que sabemos que ese material pues, va a absorber una parte de esa frecuencia que se está enviando y pues, va a impedir que llegue directamente a los oídos. Aquí podemos ver que existen protectores auditivos pasivos y protectores auditivos no pasivos. Entonces, entre los pasivos están tapones para oídos, protectores auditivos de tipo concha. Entonces, los primeros son Tapones para los oídos, pues son como unas espumitas, las cuales uno las introduce y pues toman la forma del oído. Que estos son protectores auditivos pasivos que se insertan en el canal auditivo y están hechos de diversos materiales como espumas, siliconas o cera y proporcionan una barrera física que bloquea el ingreso del ruido al oído interno. Y están los tipo concha, que son un poco más grandes, van a proteger toda la oreja, están diseñados para recubrir todo el oído. Estos son ideales para trabajos muy ruidosos como la construcción, las industrias manufactureras. Aquí en Colombia, pues es general, tú lo puedes ver generalmente en la parte de construcción, en la parte de las vías, y estos se pueden ajustar a los diferentes diámetros de la cabeza. Y están los protectores auditivos no pasivos. Están los protectores auditivos eléctricos,
Estos ya son más avanzados y son capaces de amplificar sonidos seguros. ¿Cómo así? Eso no entendí. Es decir, que la persona puede escuchar bien a las personas y al mismo tiempo reducir el ruido que tiene a su alrededor. Y estos son... Sí, esos son Sí, los... entonces aquí esos protectores auditivos electrónicos tienen la función de mientras se está protegiendo el oído del trabajador, también el trabajador puede estar alerta a los diferentes riesgos y sonidos que son de forma tipo alerta para que pues él también pueda evitar otros tipos de accidentes. Esa función es muy similar a los protectores auditivos comunicativos, solamente que estos ya cuentan adicionalmente con micrófonos y altavoces para que los trabajadores primero puedan comunicarse con el resto de operarios y segundo pues para que puedan estar de forma alerta a todos los tipos de riesgos que se presentan en el trabajo. Este tipo de protectores auditivos no pasivos, pues se implementaron ya que, pues, si se dan cuenta, hay trabajadores que no utilizan los otros porque, pues, al no tener como esa capacidad de escuchar a los otros sin poder aislar el sonido, pues prefieren no utilizarlo porque, pues, así no se pierde la comunicación y, pues, esto a largo plazo no se mitiga el riesgo que tiene la persona de perder la audición. Y también están los protectores auditivos personalizados. Estos son, como su nombre lo dice, se personalizan de acuerdo a la estructura morfológica de cada trabajador. Tienen una buena función ya que ofrecen un sellado óptimo y pues los hacen altamente efectivos a la reducción del ruido. Generalmente pues estos se hacen con una espuma, se introduce y se moldea y ya queda la forma del oído, entonces para que siempre se pueda introducir pues el docente nos indica que este se pone siempre con la mano contraria, se Estira. acomoda, se estira el canal auditivo y se introduce el protector auditivo. Bueno, aquí ya podemos ver que hay muchos materiales y aquí están unos ejemplos de los que hace un momento mencionamos, como son los tapones, esos son de espuma o de silicona y pues hay diferentes precios, ¿no? También, de acuerdo al material, a la marca y al diseño. Estos son los que cubren la oreja totalmente. Y pues esos son los que encontramos de modelos así a simple vista, ¿no? En el mercado hay una amplia variedad. Entonces ya seguimos con la parte 2 en la cual vamos a hablar de la protección del rostro y pues de los ojos. Entonces, principalmente pues están los anteojos y protectores de pantallas adecuados para toda clase de protección de partículas y sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, frías o calientes que pueden causar pues daño al trabajador, como por ejemplo pues las personas que trabajan con madera. Esas personas siempre tienen que tener eh, puestas sus gafas cuando estén cortando la madera porque esto genera partículas de madera que pueden llegar al ojo y pues esto pues puede generar pérdida de vista. Aquí con unos ejemplos, o también las personas que trabajan en la parte de soldadura, solo que en la parte de soldadura, pues esto tiene un color un poco más oscuro, no sé si lo han notado, y es para que toda esa luz que se está emitiendo al ser tan fuerte, pues no afecte la vista, la córnea, y como lo dice mi compañera, pues que las esquirlas no vayan a impactar directamente pues en los ojos de la persona. Aquí encontramos una variedad bastante grande de los productos de las máscaras que hay, pero esto es un ejemplo de los que se pueden utilizar. Entonces esos serían como protectores especiales contra las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas que están en el apartado B. Exactamente. En el apartado C dice gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al cincel, remachan, decapan, esmerilan a seco
o ejecutan operaciones similares donde saltan fragmentos que pueden penetrar en los ojos, con lentes reforzados y gafas para soldadores, fogoneros, etc. Y otros trabajadores expuestos al deslumbramiento deben tener filtros adecuados. Pues aquí un ejemplo, yo creo que muy pertinente, es las personas que cortan el césped. Allí hay un riesgo bastante grande porque, pues como bien sabemos, en el césped también hay otros materiales como son las piedras, trozos de madera y otros residuos que pueden haber quedado en ese espacio. Eh, Aquí si ellos no utilizan esos implementos, cualquiera de esos materiales puede penetrar al ojo generando tanto como daños superficiales como daños permanentes para la vista. Luego ahorita pasamos a la parte final pues de la protección de los ojos que nos habla de las capuchas de tela que son las que miramos aquí como ejemplo, que pues con visera de vidrio como miramos aquí. Esta es para absorber pues en las operaciones, en los procesos que se realizan en hornos, equipos térmicos o en alguna actividad de los hogares. Ay, sí me entendí. Esa es como la protección, pues, del calor que irradian los hornos o equipos térmicos. Entonces esto hace que la protección de la cara, pues, no le llegue ese calor y pueda tener quemaduras, por ejemplo. Y aunque sabemos que el asbesto es un material que es bastante cancerígeno, en algunas empresas o en algunas eh, formas de trabajo se emplea ya que también absorbe parte de radiación cuando utilizan elementos bastante radiactivos, entonces pues ayuda como a mitigar ese impacto. Aunque pues también es importante conocer pues que el asbesto es un material cancerígeno. Entonces aquí ya sería evaluar como los pros y, y los contra. Bueno, vamos a la parte de protección del sistema respiratorio que está en el apartado 3. Entonces, tenemos las mascarillas respiratorias en comunicación con una fuente exterior de aire puro o recipientes de oxígeno que los trabajadores se realicen en atmósferas altamente peligrosas, alcantarillas o lugares confinados. Me pasé de la Sí, nave. sí te pasaste la clave. Bueno, en el A está máscaras respiratorias cuando por la naturaleza de la industria o trabajo no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de los gases, vapores u otras emanaciones nocivas para la salud. Bueno, aquí es un tema que en otro video vamos a tocar, pero es importante saber que siempre van a haber tres tipos de factores importantes y pues siempre debe ir a atacar de forma gradual pues cada uno de esos factores. Entonces primero está la fuente, el medio y la persona. Aquí como nos dice es que cuando uno ya no puede tratar de reducir la mayor de cantidad de gases que se generan en la fuente o en el medio, ya se debe recurrir a utilizar pues elementos para las personas, eh, que en este caso pues son mascarillas respiratorias para tratar de evitar y reducir los riesgos de enfermedades por estos gases muchas veces tóxicos. Mm, bueno, vamos a ver más adelante porque existen muchos tipos de mascarillas que son de acuerdo al uso que se pueda generar. En el apartado B nos dice que habla de mascarillas respiratorias. Estas lo que hacen es que el trabajador, como el lugar donde trabaja es tóxico, por ejemplo, en las alcantarillas, nos da el ejemplo en la resolución, entonces lo que hacen es colocarse una mascarilla y Con oxígeno. utilizar una fuente de oxígeno que no esté pues dentro de las instalaciones. Sí, o también en lugares confinados, como lo dice ahí mismo. Eh, el apartado C dice respiradores contra polvos que producen neumoconiosis, tales como la sílice libre, fibra de vidrio, arcilla, arenas, caolines, cemento, asbesto, carbón, minera, caliza, etc. Y polvos molestos como el aluminio, la celulosa, harinas, madera, vegetales, plásticos, entre otros.
Aquí es importante recordar que la neumoconiosis es una enfermedad que se genera por los riesgos laborales eh, y esta se produce en la parte respiratoria, en los pulmones, donde después de mucho tiempo de exposición a estos polvos y otros polvos que no están dentro de la resolución, se empieza a generar un tipo de masa en el pulmón. Entonces, el pulmón empieza a segregar diferentes babas que recubren este, este quiste lleno de puras material particulado y el pulmón lo recubre generando como un bolsillo para sí mismo. Posteriormente, después de muchos años, pues este quiste se puede convertir como en un tumor benigno o maligno de acuerdo al organismo de la persona. Por eso es altamente peligroso pues estar expuesto a este material particulado. Bueno, ya en el apartado D. Ahora tendremos una imagen de neumoconiosis. Aquí, por ejemplo, se puede ver cómo en el pulmón se ha almacenado todo lo que está de color azul dentro de los círculos azules es el material particulado que se está almacenando. Por ejemplo, en esta parte se pueden ver cómo ya se están formando diferentes masas eh, que en un momento pueden llegar a ser, no pueden afectar el organismo, pero posteriormente un tiempo pueden convertirse en un cáncer o en diferentes enfermedades. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo las células van generando este tipo. Bueno. Continuamos con el apartado D. Entonces aquí nos habla de la inhalación de los polvos tóxicos, como los que pueden generar el plomo, el arsénico, el cadmio, cromo, magnesio, selenio, vanadio y sus componentes, etc. Esto lo podemos, o sea, esto se hizo como para las personas que trabajan en las industrias de aleaciones, así como el procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, papel, adhesivos metálicos o protectores de madera y municiones. ¿Sí? También están los respiradores para la protección en contra de la inhalación de humos en dispersiones sólidas o partículas de materiales formados por la condensación de vapores, tales como los que se producen por el calentamiento de metales y otras sustancias. Aquí sí no tengo ejemplo. Yo creo que aquí en este caso se puede ver mucho en la parte de cuando se funden diferentes tipos de metales, también cuando se hace en la parte de la combustión de la madera, también en la parte de los bomberos que están expuestos a diferentes tipos de la combustión eh, y el resultado pues de humos y diferentes pues tipos de sustancias que generan humos tóxicos y humos pues bastante densos que pueden afectar la respiración de la persona que absorba. O pues también a la hora de trabajar las personas del gas, pues el metano, que es con el que cocinamos, pues es un gas inflamable, el cual pues se tiene que tener mucho cuidado para trabajar con él. Bueno, después continuamos con la parte de respiradores de filtro o cartucho químico para la protección contra la inhalación de neblinas, vapores inorgánicos orgánicos y dispersiones. Aquí esta idea del filtro es para poder también reducir costos. El filtro lo que hace es poder limpiar, absorbe toda, trata de purificar el aire que llega, el oxígeno que llega a toda esa... Sí, todo el aire que llega lo purifica para que la persona que esté dentro pueda absorberlo de una forma más segura. Y a medida que el filtro se va ensuciando, como el filtro de la lavadora, como diferentes filtros, se va cambiando. Eh, Bueno, entonces también están las máscaras de protección de la inhalación de gases ácidos, vapores orgánicos clorados,
fosforados, etcétera, o neblinas o vapores de pesticidas. Por ejemplo, las personas que trabajan en el campo y van a aplicar los pesticidas para los cultivos tienen que tener su adecuada mascarilla para que esto no les afecte a la hora pues de aplicarlo y no pues no estén contaminados con esos vapores que generan estos químicos que le están aplicando a las plantas. En el apartado H dice máscaras de manguera con suministros de aire cuando los trabajadores se encuentren en lugares donde se pueda presentar asfixia o envenenamiento. Aquí generalmente un ejemplo muy claro es cuando trabajan donde hay mucha, ¿cómo les digo? Cuando hay una gran cantidad de CO2, que por ejemplo el CO2 en el momento de inhalarlo no se puede presenciar, no se puede como si sentir de forma fácil, pero el CO2 pues va generando un adormecimiento de forma general en el cuerpo que pues va a asfixiar a la persona que esté inhalando este gas. Aquí la idea es poder reducir al máximo esta absorción de gases que generan asfixia o envenenamiento. Y pues ya la última, que habla de máscaras o capuchones de visera o con ventana de vidrio grueso, con manguera para suministrar aire a los trabajadores que laboran con chorros abrasivos. Bueno, vamos a ver algunas imágenes de las de máscaras que se pueden encontrar ahora en la industria, actualmente en la industria. Mm, por ejemplo, este es un cubrebocas normal, el que se utiliza generalmente para la protección no solamente de polvos, material particulado y diferentes sustancias, sino también para la prevención de virus, como lo es el COVID-19, que fue como una de las máscaras que vimos que se utilizan con más frecuencia. Entonces, esta es una opción también. Esta mascarilla también se puede utilizar en la industria de alimentos eh, para poner como una barrera en la parte de contaminación de la persona con los alimentos que se está preparando. Encontramos estas mascarillas también, por ejemplo, esta que vemos por aquí. Estas mascarillas son las que, como hace un momento hablábamos, tienen filtros para poder tratar como de purificar de gran parte el aire que va a entrar a la persona, que como lo podemos ver, esta parte de aquí son los filtros que tienen. Eh, A las personas que vemos con ese tipo de máscaras a veces son los que trabajan que van a fumigar las casas en contra pues de las cucarachas y las hormigas que hay dentro de ellas. bueno, aquí por ejemplo vemos una mascarilla, esta es similar a la anterior, solamente que esta es un poco más segura. También la vimos que se utilizaba al comienzo de la pandemia. Y asimismo, pues encontramos una gran variedad de mascarillas que cada una se va a ajustar de acuerdo a las necesidades de la empresa y sobre todo el trabajador que esté en esa área específica. Aquí sabemos que cada empresa es única, por lo tanto hay que apropiar hay que personalizar cada elemento para la persona que está trabajando en ella. Bueno, continuamos con para la protección de las manos y los brazos se deberá usar. Guantes de caucho dieléctricos para los eléctricos que trabajan en circuitos vivos, los que deberán mantenerse en buenas condiciones de servicio. Estos los utilizan las personas que, pues, por ejemplo, en las calles, cuando se daña alguna red de servicio, pues ellos vienen y con sus pues, guantes pueden manipular más fácil estas redes sin pues, llegar a tener un accidente. También están los guantes de cuero grueso y en algunos casos con protectores metálicos o mitones reforzados con grapas de acero o mallas de acero.
Aquí un ejemplo, por ejemplo, los guantes de cuero grueso son, como muy bien sabemos, el cuero es un aislante que va a impedir el paso de esa energía y pues reducir ese riesgo de que la persona se pueda electrocutar. Y la parte de mitones reforzados con grapas de acero o mallas de acero, eh, aquí pues de pronto puede dar como la irregularidad de que dice, pero ¿por qué se utiliza cuero y adicionalmente las grapas? Este ya se puede hacer como otra función y es, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que en las carnicerías la persona que labora pues utiliza un guante con grapas de acero y es como para poder reducir ese impacto al momento de cortar y pues que se vaya a mutilar un dedo, por decirlo así. Vamos a mirar una imagen para poderlo como interiorizar de una forma más amena. Así, pero sin... Así. Eso es un ejemplo de un guante de cuero. No, ese es de los carniceros. Bueno, pero la parte del fondo la parte del fondo generalmente es de cuero, de un material que sea resistente, y la parte ya superficial, que son las grapas de acero que recubren. Muchas veces pues la parte de los carniceros solamente tienen las grapas de acero, que es para poder como evitar el corte, de que cuando corten la carne pues puedan ellos mutilarse un dedo. Pero también podemos encontrar ese tipo que es la parte híbrida entre los dos materiales. Ahora busca guantes de hule. Ya para el apartado C, pues nos habla sobre los guantes de hule, que vamos a buscar una imagen. Estos se utilizan es para la protección contra ácidos o sustancias alcalinas. Hule con H y con... Bueno, Estos son parecidos los que se usan en la casa. Ajá. Por ejemplo, pues sabemos que los ácidos pues nos pueden llegar a irritar la piel o pues causar quemaduras. Aquí podemos ver un guante. Son prácticos, de hule sería como de plástico, por si de pronto no entendemos muy bien ese concepto. Sí. Y ya luego seguimos con los guantes de tela de asbesto para los trabajadores que usan pues hornos o fundiciones. Por ejemplo, para trabajar con las fundiciones que hacen, ¿qué serán? Como figuras ¿qué es lo que se llama? No. Como metal fundido, pues se necesita para manejar ese líquido. Por ejemplo, cuando se funde oro, plata, para hacer cadenas, generalmente los podemos ver cuando que utilizan estos implementos. Luego tenemos los guantes de cuero para trabajadores con soldadura eléctrica y autógena. Tenemos guantes confeccionados en malla de acero inoxidable para trabajadores empleados en el corte y esguazado de carne y pescado. Como lo estábamos hablando hace un momento, que es muy común verlo en la parte de las carnicerías y en esos distribuidores de carnes. También hay guantes o mitones y mangas protectoras para los trabajadores que manipulen metales calientes, que están confeccionados en asbestos u otro material apropiado resistente al calor. Ahora está el apartado H, que dice guantes de maniobra para los trabajadores que operen taladros, prensas, punzones, tornos, fresadoras para evitar que las manos puedan ser atrapados por partes en el movimiento de las máquinas. Eso es más que todo pues porque, por ejemplo, a la hora de utilizar un taladro, la broca se salió o no tuvimos la suficiente fuerza para mantenerlo, pues podemos tener una herida con la broca que se tiene en el taladro en alguna parte de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a continuar con el apartado 5 que dice
Para la protección de los pies y las piernas se deberá usar. Entonces, primero dice calzado de seguridad para proteger los pies de los trabajadores con caídas de objetos pesados o contra aprisionamiento de los dedos de los pies bajo grandes pesos. Eso se da porque generalmente si una persona va con un zapato normal, esos zapatos no están diseñados para soportar que se caiga, por ejemplo, una caja eh, o un material que sea muy pesado. Si se puede caer en este zapato, pues es un zapato común, se puede fracturar las falanges del dedo. Por eso se recomienda utilizar un calzado de seguridad eh, que pueda amortiguar este golpe y pues pueda evitar la fractura de los dedos, de las falanges menores. Bueno, este es casi parecido, pero pues dice el calzado así. Sí. Este calzado de seguridad tendrá puntera, casquillo de acero y deberá cumplir con la norma de fuerza aceptada, que la puntera soportará un peso de 1.200 kilos que se coloque sobre ella o resistirá el impacto de un peso de 5 kilos que se deje caer desde una altura de 30 centímetros. Esas son como las especificaciones importantes a la hora de comprar como tal pues el calzado. Además que la parte interior del casquillo, o sea, la puntera, en cualquiera de estos dos no deberá llegar a menos de 1,25 centímetros de la superficie superior de la suela. Aquí nos dice que tiene que tener una altura porque sabemos que a mayor altura pues va a aumentar la fuerza del impacto generando pues un accidente mucho mayor, ¿no? Y también la puntera generalmente está en la parte delantera del zapato y es porque en esa parte se encuentran las falanges menores que son mucho más propensas a las fracturas. Entonces, luego sigue el calzado de seguridad de puntera de acero y suelo de acero interpuesta entre las de cuero para proteger los pies del trabajo contra clavos salientes en una obra de construcción. Como ya sabemos, pues en las obras de construcciones siempre están utilizando las maderas y los clavos para poder hacer la fundición, pues de, por ejemplo, de las columnas que se necesitan hacer los cajones para echar el cemento. Entonces, cuando ya se van a retirar estas, generalmente pues, los clavos que se utilizan para hacer los cajones no son sacados de pues, o sea, los dejan tirados o las tablas mismas las ponen hacia arriba con los clavos que ya están dentro de ella y podemos pasar por ahí sin querer y estos zapatos lo que hacen es que no, pues no vayamos a tener ese accidente de tenerlos dentro de nuestro pie. Bueno, de ahí tenemos, ¿cuál quedaste? No, pues paremos y ahorita seguimos. Eh, dice la parte Sí. de calzado C, que es el calzado dieléctrico aislante para los electricistas y calzado que no despida chispas para los trabajadores de fábricas de explosivos que no tengan clavos metálicos. Eso lo explicaste, ¿cierto? Bueno, No, esos son ya para los aquí electricistas. electricistas. Aquí, como bien sabemos, son muy propensos a poder electrocutarse pues, por el alto voltaje que van a manejar. Entonces, la idea es que ellos siempre utilicen todo su material, como lo vemos en unos literales mucho más arriba previamente. Los guantes deben ser dieléctricos, así como los zapatos y todos los elementos que ellos tengan, porque la idea es poder reducir esa transmisión de energía eh, en la mayor cantidad posible. Así como pues ya hablamos de los guantes. Ya luego están las polainas de seguridad para los trabajadores que manipulen metales fundidos, que serán confeccionados de asbesto u otro material resistente al calor que cubran pues las rodillas. Aquí las polainas son como, miremos, Polainas de seguridad. Porque por ejemplo, aquí podemos verlas. esas son pues más que todo para, se pueden utilizar, pues aquí estamos hablando
para las personas que manipulen los metales fundidos o también para trabajadores que laboren en canteras. Entonces ya pasamos al F, que dice polainas de seguridad para los trabajadores que estén expuestos a salpicaduras ligeras o chispas grandes, o que manipulen objetos toscos o afilados que serán confeccionados con cuero curtido al cromo u otro material de suficiente dureza. Bueno, aquí es porque generalmente cuando se hace en la parte de, ¿cómo es que se llama? De soldadura, todas esas pequeñas partículas o chispas también pueden caer en la parte de los tobillos, de toda la parte de la pierna, de, ¿La canilla? de la canilla, por decirlo así, generando pues tanto quemaduras como diferentes tipos de enfermedades a largo plazo. Y con este punto está muy relacionado con el literal G, que dice los protectores de canilla de suficiente resistencia cuando los trabajadores empleen hachas, muelas y herramientas similares. Aquí es porque generalmente pues siempre cuando se hacen estos trabajos van a volar, a, a salir diferentes materiales como son piedras, bueno, diferentes materiales que pueden golpear estas partes inferiores de los trabajadores. Y ya pues están las botas de caucho de caña alta o caña media para los trabajadores que laboren en lugares húmedos y manejen líquidos corrosivos. Por ejemplo, en las plantas de cárnicos o lácteos, pues utilizan estas botas de caucho porque pues son lugares húmedos. Y pues si utilizáramos otro tipo de calzado, pues podríamos deslizarnos. Y también aquí porque son más fáciles de lavar. Entonces, pues va a tratar de reducir el riesgo de contaminación con los alimentos y va también a proteger la seguridad del empleado. Para finalizar, ya pasamos a la parte de protección del tronco, en el cual nos dice pues que lo que debemos usar son mandiles de distintos materiales según el labor que se va a desarrollar por el trabajador y el riesgo que se exponga para la protección contra productos químicos, biológicos o pues quemaduras o aceites. Los mandiles tienen otro nombre muy común, que son como delantales. Ajá. También dice los mandiles para los trabajadores empleados cerca de la llama abierta, juegos y objetos incandescentes o que manipulen metal fundido que será confeccionado en material resistente al fuego. Y continuamos con la C, que nos dice mandiles o delantales para los trabajadores que manipulen líquidos corrosivos, tales como ácidos o cáusticos, que serán confeccionados de caucho natural o sintético u otro material resistente a la corrosión. Bueno, aquí porque de pronto esa salpicadura, como sabemos, cuando se trabaja con sustancias muy ácidas o cáusticos, que son muy básicas, pues puede generar quemaduras tanto de segundo o tercer grado, pues que sabemos que son de alto impacto para la salud del trabajador. Entonces, para recalcar, pues lo importante pues de los mandiles, que es la protección del tronco, es saber con qué material estoy trabajando y qué material puedo utilizar que a la persona cuando lo tenga puesto pues evite que esta sustancia pues al llegar al tronco no genere ningún peligro. Y para finalizar están los mandiles para los trabajadores expuestos a, a sustancias radiactivas que serán confeccionados de caucho plomizo u otro material a prueba de agua. Entonces hasta aquí llegamos con la resolución 2400. Conéctate otra vez. Problemas
Bueno, problemas técnicos, pero hasta aquí llegamos con la parte de los elementos de protección personal requeridos por la resolución 2400. Y pues bueno, ya para finalizar, pues les recomendamos pues que sigan leyendo pues esta resolución. Aquí nos dan todas las pautas necesarias. En el siguiente video vamos a hacer los ejercicios prácticos que nos van a ayudar a entender un poco de cómo tenemos que buscar los equipos necesarios para nuestras instalaciones. Y bueno, aquí es importante resaltar que en el artículo 178 pues nos dice que pues todos estos elementos que leímos, que explicamos y que podemos ver en la vida cotidiana deben ser, eh, deben estar especificados contra el riesgo particular, deben ser confortables para el trabajador, Ah, es que esto fue hasta eh, el 201. deben ofrecer las garantías de durabilidad, deben ser fáciles de limpiar y desinfectar. Esto va un poco más ligado a la parte de la calidad, ya que sabemos que pues así como tenemos que suministrar la seguridad y todo el bienestar para el empleador, para el empleado, también es supremamente importante pues suministrar toda esa seguridad, esa tranquilidad y esa calidad al consumidor en la parte de los alimentos. Entonces, por eso es importante pues que tenga toda esa trazabilidad y pues debe tener grabada la marca de fábrica para identificar al fabricante. Aquí va un poco más ligada a la trazabilidad y si en caso de algún accidente o incidente pues se pueda llevar a cabo pues qué fue lo que pasó y si fue por algún tipo fue por la empresa o fue porque los elementos que tenía el empleado pues No cumplían la calidad que necesitaba el trabajador. O sea, que se exactamente. compró con ese fin, pero pues que al fin y al cabo no cumplió. ¿Sí, no? ¿Te calmas? Sí. Es hasta el 201. ¿Y de ahí qué habla? Yo de ahí ya no coloqué. Pero habla como de la calidad de cada uno y que debe tener y cosas así. Bueno, aquí a partir de... ¿Qué es eso? Paremos y ahorita seguimos con el otro, ¿no? ¿Hay que separar? Ajá. En el siguiente, no,